Hola a todos, hoy estamos acá con José Daniel López, representante a la Cámara por Bogotá. Y José Daniel, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. La verdad es que quise invitarte a hablar en esta cuenta porque obviamente nosotros tocamos todos los temas laborales y hay un tema muy puntual que siempre nos llega y es este ciclo vicioso en el que están los jóvenes que están tratando de buscar su primer trabajo, pero en las ofertas les piden experiencia laboral. Como les piden experiencia laboral, no pueden conseguir el trabajo y por eso no pueden conseguir la experiencia laboral. Entonces, obviamente supimos que la semana pasada hubo muy buenas noticias referentes a la famosa ley de prácticas y pues quién mejor que tú para explicarle un poco a la gente de qué se trata esta ley, a quién le aplica y obviamente qué falta y qué hay que tener en cuenta para beneficiarse de ella. Hola Laura, gracias por la invitación y felicitaciones por esta labor que haces con Job Tips. También un saludo a toda la gente que nos ve a esta hora por las redes sociales. Efectivamente, se promulgó la semana pasada una ley de mi autoría, que es la ley de pasantías. Desde la semana pasada, exactamente desde el 28 de julio de este año, todas las prácticas, las pasantías, las monitorías, los contratos de trabajo que adelanten estudiantes universitarios y que se relacionen con su carrera profesional, les valdrán más adelante como experiencia profesional. Esto es muy importante para lo que tú dijiste, para romper ese círculo vicioso entre falta de experiencia y dificultad para conseguir empleo. Yo, aunque digamos me gradué de la universidad hace muchos años, me gradué en el año 2004, a mí me pasó. ¿A mí qué me pasó? Yo estudié ciencia política y en medio de mi carrera me fui 6 meses a hacer una práctica con una ONG que se llamaba Opción Colombia, que acá tal vez los premillennials que estén en este grupo recordarán que era una ONG que de hecho hicieron una novela sobre eso, pues es una referencia de los años 90, que contaba cómo jóvenes universitarios se iban a regiones apartadas del país a adelantar proyectos de desarrollo. Yo hice una práctica laboral, viví 6 meses en el Chocó, también fui monitor de varias materias en mi universidad, pero a la hora de graduarme y de salir a buscar mi primer empleo, encontré que nada de esa experiencia me valía como experiencia profesional. Eso hizo que me demorara 8 meses en conseguir mi primer trabajo. Y pues así como ese es mi caso, son millones los casos de jóvenes que pese a que se esfuerzan, hacen prácticas, hacen pasantías, sin duda esas pasantías tienen un valor porque conocen gente nueva, hacen contactos, aprenden mucho, a veces son remuneradas, pues esa experiencia después no vale en la hoja de vida, pero eso ya es historia del pasado, como tú bien dices. Desde la semana pasada, todas esas prácticas, monitorías, pasantías, valen como experiencia profesional y eso es lo que logramos con esta ley que es la ley 2039 del año 2020. Buenísimo. ¿Y de eso qué falta? O sea, ¿falta algún paso, algún tipo de reglamentación o algo así? No, lo primero es que eso ya quedó en la ley, eso ya Ok. es, me preguntan mucho en redes, por ejemplo, sobre la retroactividad. Ahí Ujú. tenemos malas noticias. Ninguna ley puede tener aplicación retroactiva. Si usted hizo una práctica en el primer semestre de este año, pues de malas, usted hizo parte de la última generación de practicantes a los que las prácticas no le van a valer como experiencia profesional. Pero si usted arrancó a hacer prácticas, por ejemplo, el lunes 3 de agosto, pues tiene muy buena suerte porque ya todo ese periodo de prácticas le va a valer después como experiencia profesional. Eso es lo más importante de decir, esto ya empezó a contar. Buenísimo. Segundo, viene un reto muy importante y es el reto de la reglamentación. Porque entonces te hago una pregunta, Laura, tú en tu carrera hiciste una monitoría y esa monitoría la hiciste durante 2 semestres, pero durante esos 2 semestres en realidad solamente trabajaste 9 meses, los otros 3 fueron de vacaciones y dentro de esos 9 meses no te dedicabas full time a esa monitoría, sino que las jornadas eran por ahí de 2 horas diarias. ¿Cómo convertimos eso en meses de experiencia profesional? Ese es el reto que tenemos pendiente y para eso en la ley establecimos que el gobierno nacional tenía un plazo de 6 meses para sacar una tabla de equivalencias que permita computar la experiencia previa al grado y convertirla en un número de meses determinado en experiencia profesional. Nosotros ya arrancamos ese proceso, el gobierno nos ha venido invitando a la reglamentación, se comprometieron con nosotros, tanto el Ministerio del Trabajo como el Departamento de la Función Pública,
a tener listo ese decreto en el mes de diciembre, pero no quiere decir esto, y es muy importante, que es que mientras el decreto sale, la ley no vale. No, la ley ya vale y a los que estén haciendo prácticas ahorita, pues buenas noticias, este tiempo les va a valer, pero obviamente para tener la claridad de cómo convertirlo a meses de experiencia profesional, pues ahí es que vamos a necesitar este decreto que debiera salir a más tardar en diciembre. Claro, pero me imagino que eso será, digamos, más importante para temas de trabajo en el sector público, ¿cierto? Porque en el sector privado me imagino yo que las empresas pueden ser un poco más flexibles en cómo miden eso. Sí, sí, sin duda el sector público ayuda a montones, por eso estamos trabajando con la función pública en la reglamentación, pero también para el sector privado yo creo que hay dos beneficios. Lo primero es que en varias multinacionales los requisitos de los manuales de funciones son absolutamente estrictos más que en el sector público. Por ejemplo, bueno, hablemos de empresas grandes en Colombia, el caso de Grupo Enel, de varios bancos, el caso, si no estoy mal, de Falabella, en donde para ocupar un cargo ya hay unos requisitos absolutamente estandarizados desde casa matriz de tiempo de experiencia, de formación académica. Entonces, a, a validar más bien este tiempo de experiencia previa, pues sí le puede servir a un candidato que esté haciendo su proceso en el grupo en él para que ese tiempo de experiencia le valga y eventualmente cumpla. Pero además tiene un segundo valor agregado para el sector privado que tal vez es más poderoso. Es según un estudio reciente que hacía el Manpower Group, uno de los, algo así como el 60% de empresarios que contrataban personas jóvenes se quejaban del personal joven contratado por su falta de experiencia práctica, lo cual suena pues a una obviedad, porque pues obviamente el hecho de ser joven implica que tienes un poco menos de experiencia. Pero lo que esta ley va a permitir, o lo que esta ley va a incentivar, es a que muchos más jóvenes universitarios se enfrenten desde momentos tempranos al mundo laboral. Si yo estoy en primer semestre de mi carrera y me dice, todas las prácticas, las pasantías que haga durante estos 10 semestres o durante estos 8 semestres, le van a valer como experiencia profesional, ¿cuál seguramente va a ser mi respuesta racional? Tratar de hacer la mayor cantidad de prácticas posibles para graduarme y tener tanta experiencia como sea posible ya certificable. Eso al empresario, ¿en qué le va a servir? Al empresario colombiano, al inversionista extranjero que llega a Colombia o al Estado. En que ese joven recién graduado que contratan y que les parecía tan inexperto en lo práctico, es un joven que ya, por los incentivos que creamos por medio de esta ley, posiblemente hizo 2 años de prácticas, 1 año y medio de prácticas, y no va a encontrar el mundo laboral tan ajeno y va a poder de algún modo desarrollar rutinas frente a su trabajo y frente a la vida corporativa o frente a la vida del sector público con mucha mayor facilidad porque ya tiene un proceso de aprendizaje mayor. El tema es que hoy no hay un solo incentivo en el sistema de educación superior para que los jóvenes quieran hacer prácticas o pasantías, distinto a que se trate, digamos, de una alternativa para la tesis o que sea obligatorio en determinado programa o que el joven tenga, digamos, como esa, el estudiante tenga como ese deseo. Pero no hay incentivos, esa es la realidad, o no lo sabía, y eso cambia con esta ley, y creo que eso le genera de algún modo ganancias de largo plazo al sector privado. Claro. Cuando ustedes estaban haciendo todo el análisis para esta ley, ¿tienes así, digamos, en mente cuáles son las cifras más o menos de ofertas que están pidiendo experiencia laboral para los recién graduados? 9 de cada 10, según cifras del gobierno nacional, 9 de cada 10 convocatorias a jóvenes exigen alguna clase de experiencia. Revisa el manual de funciones hoy de cualquier entidad pública en los cargos de provisionalidad más bajos, que son los que requieren menos experiencia. El cargo que menos experiencia demanda 1 año de experiencia. Entonces, por ejemplo, si soy estudiante de administración pública en la ESAP, en la Escuela Superior de Administración Pública, y mi vocación, que resulta evidente de la carrera que estudié, es ser un servidor público de carrera. ¿Yo cómo voy a hacer para entrar si solamente quiero hacer eso? Me toca buscarme la forma de conseguirme un contrato de prestación de servicios, de tener una palomita en una universidad o en el sector privado, y completada esa experiencia, ahí sí arrancar. Pero todo nuestro sistema, digamos, de reclutamiento laboral, privilegia la experiencia, pero la poca experiencia además. Ya hablaremos del tema de adulto mayor, que es otro, digamos, que acá se castiga mucho la muy poca experiencia, y
la mucha experiencia también se castiga brutalmente en nuestro mercado laboral, pero hablaremos de eso ahora. Entonces, el tema es ese joven recién graduado, ¿cómo hace para acceder al trabajo? Es muy difícil porque no puede cumplir los requisitos de experiencia y creo que ese es el mayor valor agregado de la ley de pasantías y es que ese círculo vicioso que tú mencionabas al comienzo queda resuelto del todo. Ay, no, genial, no, buenísimo y de verdad, pues muchas gracias por ese esfuerzo porque además me imagino yo que las instituciones académicas también van a estar muy incentivadas a que, a que digamos, las prácticas y este tipo de experiencias sean partes de los pensum y pues qué más valioso que eso. No, así es, y además como una coincidencia feliz, entre comillas, es que esta ley sale, digamos, se promulga en medio de la pandemia. Claro. Y reconociendo que esta ley, digamos, de este proyecto no lo radicamos por la pandemia, lo radicamos hace 2 años, nos demoramos 2 años en darle los 4 debates en el Congreso, fue todo un parto, pero se da la casualidad o la coincidencia que esto surge en medio de la pandemia y eso tiene una vigencia y un mensaje importante, porque es que con la pandemia se dispara el desempleo, pero lo que la evidencia indica es que ese desempleo, que hoy ronda el 22-23%, castiga mucho más a los jóvenes. Si tú comparas, por un lado, el promedio de desempleo nacional de todas las edades y por otro lado, el promedio de desempleo juvenil, el promedio de desempleo juvenil tiende a ser 3 o 4 puntos porcentuales más alto. Entonces, el desempleo es generalizado, es creciente, lo es aún más entre los jóvenes. La ley de pasantías probablemente no es el final del problema del desempleo juvenil, ni mucho menos, pero sí es agradable que llegue una solución práctica que le va a ayudar a muchos jóvenes en el momento de mayor desafío en este tema. Claro. Bueno, y ahora que estás hablando de la pandemia y me parece un gran tema para conectar con el siguiente tema que queremos conversar, y es el tema del adulto mayor. Y lo digo porque obviamente también muchas personas que se han quedado sin empleo, me imagino que hay unas que se han quedado sin empleo, otras que ya estaban sin empleo, pues obviamente son personas mayores, ¿no? Y creo que eso también se ha visto ahorita con la pandemia, que personas que tenían una carrera y unos recorridos grandes, por ejemplo, también se han quedado sin empleo. ¿Cierto? Entonces me gustaría que nos hablaras un poco como del tema de la ley del adulto mayor, que también fue una gran noticia la semana pasada. Bueno, ese es nuestro otro bebé, nuestro otro hijo en este paso por el Congreso. El mercado laboral castiga a los dos extremos de la cadena productiva laboral. A los jóvenes recién graduados, por eso la ley de pasantías, y a las personas mayores, por eso la ley del empleo del adulto mayor. Yo hoy tengo 38 años, termino mi periodo en el Congreso en 2 años, tendré 40 años. A pesar de los privilegios, digamos, que puede implicarme el hecho de tener una formación, de tener unas relaciones, de tener una hoja de vida, yo personalmente soy consciente que terminado el periodo en el Congreso, la búsqueda de trabajo no va a ser fácil. Por mi edad, 40 años. Eso, digamos, no es vejez, pero tampoco es juventud en sentido puro. Si yo no tuviera 40 años, sino 50 años, sería mucho más difícil. Y si no tuviera 40 años, sino 65 o 70 y necesitara trabajar y quisiera trabajar, no sería mucho más difícil, sino prácticamente sería imposible. En nuestra sociedad opera un tipo de discriminación que es absolutamente invisible, absolutamente sutil, porque la naturalizamos y nos pareció normal, que es la discriminación por edad. Hoy, a una persona de 60 años que necesita trabajar y tiene toda la experiencia, todo el bagaje académico, empírico para adelantar una responsabilidad, nadie la quiere contratar y nadie se escandaliza por eso tampoco, nos parece normal. Si una persona de 60 años decide cumplir el sueño de su vida e ir a una universidad a estudiar una carrera, todo el mundo le hace cara de extrañeza, burlas, bullying. Entendemos el envejecimiento como un problema o de salud pública, porque a los viejitos, digamos, cuidado que si se enferman hay un médico que los atiende y pues eso está bien, pero pues es una visión muy limitada. O a las personas mayores más pobres démosles subsidios estatales, pero hasta ahí llega nuestra visión del envejecimiento en Colombia. Y la tendencia mundial va en otra dirección. La tendencia mundial de lo que nos habla es de la ruptura de la discriminación por edad y del envejecimiento activo. Envejecimiento activo significa entender que las personas mayores son sujetos que vienen del pasado, que tienen más pasado que nosotros, pero que tienen presente y futuro.
Es que si tú tienes 60 años y nos estamos acercando a una expectativa de vida de 90 años, pues a los 60 años tú apenas vas en el segundo tercio de tu vida. Pero queda un tercio completo por transitar. Pero entendemos a la persona mayor como la persona que ya fue, pero que sigue viva y veamos a ver qué hacer. Y es en medio de ese contexto, de esa reflexión, que surge la ley del empleo del adulto mayor. Esta es una ley que le da beneficios tributarios a empresas que contraten a mujeres de más de 57 años u hombres de más de 62 años que no se hayan pensionado todavía y que quieran trabajar. Según el cálculo del Ministerio de Hacienda, con la ley del empleo del adulto mayor podríamos generar 95.000 empleos nuevos cada año. Esa es la magnitud de lo que estamos hablando en medio de esta pandemia. Establecemos también que cuando dos empresas contraten o aspiren a ser contratados en el Estado mediante una licitación y haya un empate, en el desempate prevalecerá la empresa que tenga contratadas más personas mayores. Creamos el sello amigable pro adulto mayor para que las marcas que se la jueguen por contratar a personas mayores, caso por ejemplo Starbucks en Argentina, puedan acreditar ante sus consumidores esa buena práctica, porque es que hoy no solamente compramos por precio, por calidad, sino que esas prácticas de responsabilidad a muchos nos importan y se convierten en variable de decisión de compra. Entonces de eso se trata esta ley. La misma historia de la ley de pasantías son como dos leyes hermanas, cada una ataca un extremo de la cadena distinto, perdón. La aprobamos ya en ley de la República, se sancionó la semana pasada y ahora en lo que estamos trabajando es en su reglamentación y en buscar empresas. Ya me he reunido con EPS, me he reunido con gremios, ayer estuve con la ANDI, hablé también con el Consejo Gremial Nacional, buscando empresas pequeñas, medianas o grandes que se la jueguen justamente por la empleabilidad de las personas mayores para que puedan completar semanas de pensión, para que puedan generar ingresos si lo necesitan, pero para algo tal vez menos tangible, pero mucho más poderoso, y es para darle un sentido de realización personal a las personas mayores en nuestra sociedad. En eso también estuvimos trabajando, Laura, y pues bueno, es bueno comentarlo porque a veces el reto de estas leyes no Claro. está, es sacarlas adelante, pero sobre todo que la gente se entere, y de que la gente se entere depende pues que la ley efectivamente sea útil para muchas personas. Sí, exacto. Y además que yo te lo digo, o sea, a mí me llegan comentarios también todo el tiempo de, tenía 12 años de experiencia en esta empresa y obviamente ya no me quieren contratar en ninguna parte porque tienen un sesgo de que no manejo bien la tecnología o de que definitivamente yo ya me había acostumbrado solamente si acaso a Word, pero obviamente cómo voy a tener esos principios, por ejemplo, de programación o cosas que obviamente ni siquiera se incluían en la educación de estas personas y se están enfrentando con una, digamos, una sociedad y un ecosistema donde lo que está ahorita de moda son estas startups que entre uno más chiquito y más millennial sea, pues mejor, ¿no? Y creo que eso es un gran reto para las personas que están ahorita quedando sin empleo y me parece, digamos, un esfuerzo muy interesante y chévere que la gente lo conozca también para saber que va a haber empresas que van a estar enfocadas también a ese público y tal vez es una muy buena forma de encontrar una empleabilidad digna en estos momentos. No, y por algo muy importante, y es que existe absoluta evidencia de las ventajas que significa contratar a personas mayores. Yo no sé si tú te viste una película, está en Netflix, de hecho, que se llama El pasante de El moda. intern, sí, Ah, sí. la protagoniza Robert De Niro. La película es increíble. Es una película, pero sí muestra algo que científicamente es cierto, y es que las personas mayores tienden a tener ventajas de productividad, tienden a ser más comprometidas, más leales. En muchos casos tienen menos ataduras. Muchos de los temas que nos amarran en el buen sentido a quienes tenemos estas edades, ellos ya las resolvieron. Entonces, por ejemplo, para temas de servicio al cliente, para temas de relacionamiento con otras personas, para temas educativos, para temas incluso de innovación, para temas de liderazgo, tienen unos aportes que dar enormes, y ese es un talento que está ahí y que, pues, que nuestra sociedad, por un sesgo discriminatorio sutil y el cual casi todos somos inconscientes, pues está dejando pasar de largo. Claro, no, buenísimo. Y bueno, ya que allá hablamos de los dos bebés, hablemos del que está en camino, que ¿Qué ya sobre creo, bebés? exacto, que es el tema, exactamente, el tema de los bebés y la licencia de paternidad. Si nos puedes contar un poco en qué va eso y cuál es la idea de ese proyecto de ley. Claro que sí, esta es una, digamos, es como una mesa de tres patas: los jóvenes, las personas mayores y las mujeres. La discriminación contra la mujer
digamos, uno cree que vive en una sociedad igualitaria, pero claramente no. Nos sentimos muy modernos, muy contemporáneos, pero en muchos de nuestros hábitos demostramos que vivimos a veces más en el siglo XX tirando al XIX que al XXI. Mira estas estadísticas, Laura. Diferencia en acceso a empleo entre mujeres y hombres es del 6%. Y esto es lo más dramático. Las mujeres hoy se gradúan más de programas universitarios en Colombia, van más y se gradúan más de programas de posgrado, pero la brecha salarial, la diferencia salarial entre el salario promedio de los hombres y el salario promedio de las mujeres es del 21% a favor de los hombres. Las mujeres ganan menos, les cuesta más trabajo conseguir un empleo, pero adicionalmente el régimen de licencias parentales que hay en Colombia es un régimen que termina generándole sanciones o penalidades a las mujeres que están en edad reproductiva, en especial grupos de mujeres entre los 25 y los 35 años, que es donde nuestra generación generalmente está teniendo hijos. ¿Qué pasa hoy? Las mujeres tienen 18 semanas de licencia. Sé que esa licencia de maternidad tiene una historia de lucha social que es valiosísima. Y los hombres tenemos derecho a 8 días de licencia. Eso adicionalmente nos lleva a otro problema. Y es que en ese régimen de licencia en donde la mujer tiene 18 semanas para el bebé, pero el hombre 8 días, lo que insinúa la ley es un poco ese modelo patriarcal de familia y de sociedad, en donde la mujer se encarga del cuidado de los hijos, se encarga de las labores del hogar y los hombres se encargan de la provisión económica y del trabajo. No es un modelo absolutamente tradicionalista y machista, que no contempla el hecho, un hecho fundamental y más que lo cuente, y es que número uno, las mujeres de hoy trabajan tanto más que los hombres, y que los hombres también nos sentimos corresponsables de la crianza de nuestros hijos. Es que ahí no falta algún amigo que dice, no, es que hoy me toca quedarme en la casa y no puedo ir a trabajar porque me toca ayudarle a mi esposa con la crianza del bebé. Y yo le digo, mi hermano, la crianza no es una cosa en la que usted ayuda. La crianza es un tema de corresponsabilidad en donde la carga corre 50-50. Tanto la labor de crianza como las labores de cuidado y las labores del hogar, ya que estamos, digamos, en época de cuarentena y muchos estamos, digamos, confinados en nuestras casas o en nuestros apartamentos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este proyecto de ley? Ya se aprobó en 2 debates, le faltan 2 más en el Senado, será realidad. Número 1, aumentamos el tiempo de licencia de paternidad. Nosotros nos imaginamos que Colombia debe llegar un día a un modelo como el sueco, en donde las licencias de paternidad y maternidad sean iguales. Entendemos que eso no debe ser una decisión abrupta de un día para otro, sino debe ser un proceso. Por eso establecemos que la licencia de paternidad, que hoy es de 8 días, subirá a 8 semanas, la licencia de paternidad. En segundo lugar, damos la posibilidad que el tiempo correspondiente a las semanas de la 13 a la 18 de la mujer pueda ser redistribuido con su pareja, de común acuerdo y con autorización del médico tratante. Este segundo punto es fundamental para que el empleador, que tiene en su escritorio 2 hojas de vida, una de un hombre de 30 años, otra de una mujer de 30 años, con igual experiencia, igual formación profesional, iguales calificaciones, igual todo, no haga lo que hace hoy, es decir, yo mejor contrato al hombre, porque si el hombre es papá se me va 8 días, si la mujer es mamá se me va 4 meses. Con la licencia compartida, esa certeza el empleador ya no la va a tener, porque va a ser posible incluso que hombres en determinados casos tomen tiempos más largos de licencia que las mujeres. Y tercero, generamos un régimen contra la discriminación hacia la mujer en procesos de selección laboral, básicamente con 2 contenidos. Número 1, se prohíben, so pena de multas, las preguntas sobre planes reproductivos y familiares en las entrevistas, para hombres y mujeres. Y segundo, queremos controlar algo que está pasando en Colombia. Hoy está prohibido que en un proceso de selección, si una mujer, digamos, quiere trabajar en una empresa determinada, a veces le piden exámenes de sangre como parte de sus exámenes médicos. Hoy está prohibido pedir pruebas de embarazo, pero ¿qué ha ocurrido en algunos casos? Que a la candidata le dicen, vea, hágase la prueba de sangre en nuestro laboratorio de confianza, y ese laboratorio de confianza agarra la prueba de sangre y por debajo de cuerda le pasa el dato al empleador para decirle si la señora está o no está embarazada.
Con esta disposición establecemos que las mujeres que participen en procesos de selección pueden escoger el laboratorio en donde se practican sus pruebas y pues eso evita que justamente corra información más allá de la que fue consentida por quien está candidatizándose para una vacante. Esa es la ley de licencia compartida, Laura. La tenemos en 2 debates y va en 2 lógicas, como ya te decía. Lógica de lucha contra la discriminación laboral hacia las mujeres y lógica de promoción de otras formas de masculinidad más contemporáneas, en donde los hombres nos entendemos como corresponsables de la crianza de los hijos. Ay, buenísimo. No, muchísimas gracias por toda esta información. Creo que es muy útil para todas las personas que nos van a estar viendo. Y por acá siempre bienvenido. Por favor, si hay alguna modificación, alguna actualización y algo, yo obviamente te voy a estar molestando para que por favor nos vayas también actualizando y poder contarle a la gente de una forma un poco más cercana a lo que está pasando para que también la gente empiece a tener interés en hacerle seguimiento a estos temas que obviamente los están afectando. No, pues mil gracias a ti, Laura, por la invitación. A quienes quieran saber más de estos temas, les dejo mis redes sociales. Estamos en Instagram en @lopez.jose.daniel, en Twitter en @lopezjosedaniel, en Facebook me buscan como José Daniel López y ahí me encuentran. Así que nada, acá seguimos trabajando por una sociedad mucho más equitativa y justa en lo laboral. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Chao, chao.